Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Ruth. Siguiendo esta serie, o la serie que estoy dando, acerca de este hermoso libro de la Biblia, nos ubicamos entonces en el capítulo número 3. Ruth, capítulo 3. Vamos a leer completo el capítulo y vamos a explicarlo con la bendición del Señor. Ruth capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebadas y se la puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En medio de la serie de este libro de Ruth, podemos hacernos una pregunta, y es lo que nos va a contestar el capítulo número 3. ¿Cómo actúa una persona que sí tiene esperanza en el Señor? A pesar de las circunstancias difíciles, hostiles, las aflicciones, ¿cuáles son las características de una persona que, a pesar de esas circunstancias, tiene plena confianza en el Señor? Nosotros muchas veces cuestionamos a las personas por decirle: confía en el Señor, y sobre todo en situaciones difíciles. Pero ¿cuáles son las características entonces de una persona que está confiando en el Señor? Eso es lo que nos dice el capítulo número 3, y lo vamos a ver en esta mañana.
Antes es necesario hacer una recapitulación muy breve de lo que tenemos en el contexto del capítulo 3. El libro de Ruth es la historia que se desarrolla, recuerden, en tiempos de jueces, un tiempo oscuro, espiritualmente hablando, del pueblo de Israel, donde no había rey en Israel, y dice la palabra de Dios que cada uno hacía lo que bien le parecía. Había anarquía prácticamente en esos tiempos. Y en ese tiempo de oscuridad, donde nadie realmente buscaba al Señor, una luz de esperanza, la familia de Elimelech. Es la historia de la familia de Elimelech, junto con su esposa, en Belén, casa de pan. Empieza a escasear la comida ahí. Es un juicio de Dios, ellos lo entienden. Y ellos se van de Belén y se residencian entonces en el país de Moab. Allí en Moab, Noemí, junto con su esposo Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión, llegan a Moab. Los hijos, Malón y Kelión, se casan con moabitas, y al final de la no al final de la historia, pero en resumidas cuentas, de hecho la palabra de Dios no es detallista en eso, simplemente nos dice que muere Elimelech y mueren también los dos hijos de Elimelech, es decir, quedan todas estas mujeres viudas, Noemí y las dos nueras de Noemí. Eso en el capítulo 1, Noemí entiende que Dios está en contra de ella, es un juicio de Dios, y se levanta porque ella sabe que en Belén el Señor ha visitado Belén y ella quiere volver a Belén. En todo el capítulo 1 vemos la conversación con sus nueras, y Ruth finalmente termina acompañando a su suegra a Belén. El capítulo 1 termina con la expresión de amargura de Noemí. No me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, amargura, amarga. Bueno, ella está amargada, una señora amargada. Pero ellos llegan en tiempo de siega. Capítulo número 2 fue lo último que vimos. El carácter ejemplar de Ruth, una mujer con iniciativa, una mujer diligente, industriosa, trabajadora, humilde y sobre todo que amaba a su suegra. No solamente salió para trabajar para sí misma, sino también por su suegra. Ella llega a la era o al campo de Booz, y resulta que Booz era un pariente cercano de Noemí, cosa que Noemí aparentemente no se acordaba de eso. Y vemos también el carácter piadoso de Booz, un hombre que realmente era piadoso. Y recuerden el versículo número 12 del capítulo 2. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, tu Dios, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Recordemos que estas son palabras de Booz hacia Ruth, quien le dice: ¿por qué tengo tanta gracia delante de ti? Y él dijo: has venido a refugiarte a las alas de Dios. La gracia se encuentra solo cuando nos refugiamos en Jehová. Esa era la última enseñanza que habíamos visto. Pero la historia no queda allí, hermanos. Aunque Noemí, cuando escucha que Ruth conoce a Booz, dijo: no te alejes de Booz, no vayas a ir a otra era a cosechar, quédate allí, cerca de aquel pariente, es el único que nos puede redimir. Y en eso quedó, ¿verdad? El último versículo, 23, estuvo pues junto a la criada de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. La historia no termina simplemente, sabemos quién es el pariente redentor. La historia continúa, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Aún Noemí y Ruth siguen en la misma condición. Estaban pobres y viudas todavía. Pero ahora se le emprende el foco a Noemí. Recuerden cómo habíamos dejado a Noemí en el primer capítulo. Hasta se cambió el nombre por amargura. Estaba amargada.
sin propósito, sin planes en la vida, simple. Y ahora un rayo de esperanza la anima a hacer un plan. La anima a hacer un plan. Y ese plan es lo que nos dice el capítulo número 3. Vamos a estudiar este capítulo bajo 3 encabezados. Número 1, los versículos del 1 al 5 nos dicen el plan estratégico, pero justo, de Noemí. El plan estratégico, pero justo, de Noemí. Número 2, los versículos del 6 al 15, del 6 al 15 nos hablan de la ejecución de Ruth y la respuesta de Booz del plan de Noemí. Número 1, el plan estratégico pero justo de Noemí, planeado por Noemí. 2, la ejecución de Ruth y la respuesta de Booz de ese plan de Noemí. Y número 3, versículos 16 al 18 nos habla de la expectativa final del plan de Noemí. Fíjense que estoy hablando mucho del plan de Noemí, el plan de Noemí. Y eso nos va a enseñar bastante. Vamos con lo primero, el plan estratégico pero justo de Noemí. Lo primero que debemos entender es que una persona amargada no se va a preocupar por planificar su futuro. No se va a preocupar por ello. El efecto más terrible de alguien que está en depresión es la incapacidad de actuar con propósito, con planes y esperanza en su vida. Una persona que está sin propósito, sin esperanza, simplemente se tira al olvido. No tengo razón de vivir. Pero una leve esperanza en su vida la anima a hacer planes para su futuro. Noemí empieza a meditar en un plan que está dedicado a lograr que Ruth, su nuera, y Booz lleguen a casarse. Y ella en su mente entonces empieza a planificar la mejor manera de que ellos puedan concretar una unión. Sí, él es el pariente cercano. Ella tiene la posibilidad de casarse, entonces yo voy a tomar la iniciativa. Ahora vemos una mujer totalmente diferente del capítulo 1. Una mujer que estaba desvalida totalmente, ahora parece que se ha reanimado. Empiezan a correr sangre en sus venas una vez más. Una persona que realmente tiene esperanza en su vida no es pasiva, sino que actúa. Una persona que tiene esperanza, que ha anclado su confianza en las promesas de Dios, entonces empieza a caminar según eso. Empieza a tener fe en las promesas del Señor. Fe es confianza en lo que Dios ha dicho y yo me muevo según lo que Dios ha dicho. Si Dios dice que esto es así, entonces eso es así y yo vivo según que eso es así. Entonces, una persona entonces ahora está entusiasmada, estimulada, tiene propósito en la vida, ahora tiene algo por qué vivir, por qué luchar. Pero eso se obtiene solamente cuando alguien tiene real esperanza. Y no solamente que le dicen que hay esperanza, sino que sabe que sí hay posibilidad de salir adelante. Entonces ancla su confianza en lo que Dios dice y no es pasiva, no espera, bueno Dios, haz tu obra. No. Ella se planificó. Sí, Él es el pariente del Redentor. En los versículos anteriores, fíjense, del capítulo 2, el versículo 20, fíjense, capítulo 2, versículo 20, la expresión de Noemí: sea Él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede redimirnos. Ella se acuerda del Señor, bendice a ese hombre y dice, bueno, el Señor lo ha colocado allí para redimirnos.
Pero no espere que las cosas surjan como así de la nada. Bueno, el Señor hará. Yo tengo fe y esperanza de que las cosas se van a dar. Así no actúa alguien que realmente tiene fe y esperanza. La persona se mueve, se planifica para que eso se pueda dar. Así fue la actitud de Noemí. Ella no esperó pasivamente, sino que fue activa o fue proactiva. Bueno, si Dios ha dado esta oportunidad, entonces yo me voy a mover hacia esa oportunidad. Eso es confianza en el Señor y no solamente quedarse en la cama esperando que las cosas se arreglen así de la nada. Una persona que confía realmente en el Señor, número 1, se mueve en cuanto a eso. Número 2, una persona, así como vemos en el plan de Noemí, ese plan nace, hermanos, pensando en el beneficio de su prójimo. Nace pensando en el beneficio de su prójimo. Una persona que realmente tiene esperanza genuina en su vida, piensa en los demás, piensa en otros. Vayan conmigo al versículo 10 para que veamos un pequeño detalle. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en búsqueda de los jóvenes. Estas son palabras de Booz diciendo, lo que has hecho es impresionante, no has ido en búsqueda de los jóvenes. Eso supone o presupone de que Booz estaba avanzadito de edad. Era madurito el hombre. Y él se sorprende de que una muchacha se fije en él. Porque dice, qué impresionante que no has ido tras los jóvenes, sean ricos o pobres, jóvenes. Si nos ponemos a pensar, hermanos, Booz era pariente más cercano de Noemí. De hecho, en el capítulo 1 nos dice que cuando está hablando Noemí con sus nueras, ella le dice, si yo me caso, ¿ustedes van a esperar que yo tenga un hijo para volvérselos a dar? No, quédense allí. Eso también hace suponer que Noemí no era tan avanzada de edad como para su sociedad. Noemí tenía la posibilidad de casarse con Booz, es lo que quiero decir. Booz, avanzado de edad. Noemí, Booz era más cercano a Noemí que de la propia Ruth. Ruth era una moabita, no tenía nada que ver. Pero Noemí no pensó en ella, sino que pensó en el bien de Ruth. De hecho, estas son las palabras de los primeros versículos. Después le dijo su suegra, capítulo 3, versículo 1, le dijo su suegra Noemí, hija mía. Noemí decidió darle el derecho a Ruth y más bien se estaba comportando como una madre para Ruth. En la antigüedad eran los padres que estaban preocupados por quién se casaban sus hijos. Buscaban la pareja de sus hijos, no dejaban que los hijos fueran por ahí. Eso lo vemos con Abraham, por ejemplo, cuando comisionó a su criado para buscar la esposa a Isaac. Eso quiere decir, hermanos, que Noemí se comportó en esperanza por el bien de otros. Por el bien de otros. Dice, hija mía, no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No estaba pensando en ella. Estaba pensando como una madre piensa en sus hijos. La adoptó, realmente la adoptó. William MacDonald, en su comentario bíblico, dice, Noemí se preocupaba de que Ruth encontrara seguridad, es decir, un esposo y un hogar propio. Pero para esto, ella misma renunció a su propio derecho de casarse y tener prosperidad y aconsejó a Ruth a ir a la era una noche cuando Booz estaba aventando las parvas de la cebada. Entonces Noemí, una madre que adopta a su nuera y hace todo su plan girando en torno, esto te va a beneficiar a ti. Número 1, quien tiene verdadera esperanza en el Señor o verdadera esperanza se mueve.
planifica, idea cosas, cómo se pueden hacer. Número 2, una persona que tiene realmente esperanza piensa en el bien de su prójimo y no simplemente voy a aplastarlo, te voy a sacar del camino porque yo quiero eso para mí. Busca el bien del otro. Noemí adoptó a Ruth como su hija legítima. Y es interesante que la hija escuchó el consejo de su madre. No te metas en mi vida, Noemí. No me busques marido, déjame tranquilo. No. Se sometió al consejo, en este caso sí, de su suegra, pero era su madre. Como la manera en cómo la trata. ¿Qué nos hace pensar esto? Los padres deben estar atentos en las relaciones de sus hijos. Y los hijos deben estar atentos a los consejos de sus padres. Es así. ¿Quieres que te vaya bien? Escucha los consejos de tu padre. Escucha las amonestaciones de tu madre. Pero es mi vida, es la persona que yo amo, es la persona que me derrite. Escucha los consejos. Escucha para que seas sabio. Vemos entonces a Noemí viviendo el Evangelio. Trata a su nuera como su propia hija, la adoptó. El Evangelio es la adopción. El Evangelio del Señor es la adopción. Preguntamos, ¿por qué un cristiano puede caer en depresión, en angustia, en desesperación? Porque simplemente deja de mirar a su Señor y los beneficios de su Señor. Cuando ve al Señor Jesucristo, los beneficios que está en Él, dice, lo tengo todo. Lo tengo todo. Hebreos capítulo 12. Vayan conmigo, por favor. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando alguien entiende que en Cristo hay plenitud y satisfacción en su vida, puede pensar en el bien del otro. Ya yo estoy completo, pero yo quiero el bien para ti. Y planifica sus cosas también, no solamente en sus beneficios, sino que va a beneficiar a mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo tercero que vemos en el plan que acaba de idear en su mente Noemí, lo más importante es que, aunque parezca extraño el plan que le estaba planteando a Ruth, aunque nos parezca extraño, era legítimo y justo. Era un plan legítimo y justo. Recuerda, la meta de Noemí era conseguir que Ruth y Boaz se casaran. Eso es lo que ella tenía en su mente. Y ella no ideó un plan simplemente saltando cualquier ley. No importa, ofrécetele, haz algo, trata de adquirirlo a cualquier costo. Eso no fue el plan de Ruth. Si hubiese sido así, pero eso no fue el plan de Noemí. Si hubiese sido así, Ruth no lo hubiese aceptado. Porque hemos visto que Ruth también era una muchacha virtuosa, tal como lo describe aquí también. Ella, Noemí, pensó en hacer un plan ajustado a la ley. No fuera de la ley, no al margen de la ley. Ella quería hacer las cosas de manera legítima, no de manera inmoral tampoco.
Ella no le estaba aconsejando a Ruth a que se entregara y provocara inmoralidad en esa situación. Ella planificó todo basado en justicia. Basado en justicia. ¿Era un plan arriesgado, hermanos? Parece que sí. Era arriesgado. Escuchen, ella le estaba diciendo a Ruth: ve a la noche a donde está Booz, después que termine de trabajar y esté cansado, mira donde se va a acostar y acuéstate, descúbrele los pies y espera que te diga algo, lo que va a hacer. Una muchacha joven, viuda, con necesidad económica, le están mandando a que vaya y de alguna manera le pida matrimonio a un mayorcito con bastante dinero. Arriesgado. Bueno, en nuestra mentalidad, bueno, por supuesto, ni loco haría yo eso. Pero el escritor no plantea ningún riesgo, porque apelan al carácter de Booz. Apelan al carácter piadoso de Booz. Es decir, sí, puede ser arriesgado, pero realmente Booz, estamos tan seguros del carácter de Booz que no va a reaccionar de una manera indecente. Era la noche ya se estaba acabando la siega, el cielo despejado, la luna brillante, los pajaritos durmiendo, los grillitos sonando. Y tengo una mujer aquí acostada a mis pies. Pero las palabras de Booz, fíjense, ¿quién eres? En el versículo 9, Ruth le dice: yo soy Ruth. Y recuerden lo que pasó anteriormente. Él la había alabado. En el versículo 10, él dijo: bendita seas tú de Jehová. Todavía tenía al Señor presente entre ceja y ceja. Este hombre realmente era piadoso. Realmente era piadoso. Vamos a ver un poquito más en detalle la piedad que nos habla Booz. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero vamos a quedarnos con el asunto de que el plan, aunque era un poco extraño a nuestra vista, o es extraño a nuestra vista, no estaba lejos de la realidad que podían tener los israelitas. Ella pudo haber sido rechazada por Booz. Booz pudo haberse aprovechado de ella, pero no pasó. De hecho, lo que nos sugiere el versículo 3 nos dice que la forma en que se presentó no era una forma indecorosa. Versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos. No está diciendo, bueno, ponte un vestido provocador. Cuando dice vistiéndote tus vestidos, la frase allí probablemente está haciendo referencia a una túnica externa para proteger del frío. Ponte eso para que te guardes del frío y obviamente te cubras bien. Noemí nos enseña que debemos usar los medios legítimos y prudentes como para esperar en la voluntad del Señor. No le está diciendo entrégate a ese hombre, simplemente ve de manera tranquilita, cúbrete bien, ¿verdad? Para que no se insinúe algo que no se debe hacer. Era algo que estaba de acuerdo con la ley. Número 2. La ejecución de Ruth y la respuesta de Booz al plan de Noemí. Eso lo vemos entre los versículos 6 al 15. Veamos lo que hace Ruth en primer lugar y luego vamos a ver la reacción de Booz. ¿Qué hace Ruth? Hace exactamente todo lo que le dijo Noemí. Hace exactamente, no se pone a inventar. Obedece al pie de la letra todas las instrucciones de Noemí.
tal como se lo dijo, tal lo hizo. La obediencia debe ser total. La obediencia, una obediencia, verdadera obediencia cuando es total y no parcial. Te mandé a comprar leche y huevo. Bueno, te traje solamente la leche. ¿Y lo demás? Bueno, pero ¿no te parece bien que te traje por lo menos la leche? No, la obediencia debe ser completa. Completa, esa es la verdadera obediencia. Ruth hace todo exactamente como se lo pidió Noemí. Boaz, luego de haber disfrutado su trabajo, porque eso es lo que dice, él disfrutó de su trabajo, hizo la última parte de la siega y se acostó tranquilo, satisfecho de que todo iba bien. Siente el frío de la noche, porque esa era la idea, descubrir los pies para que se despertara. El frío de la madrugada lo despierta y él ve que está una mujer allí, una persona. Dice, ¿quién eres? Ruth no se pone a especular, a inventar alguna frase extraña, simplemente, yo soy Ruth y tú eres mi pariente cercano. Eso es todo. El versículo 9. Ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Y miren esta frase. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Qué es eso? Esa frase se entiende a la luz de Ezequiel 16. Vamos por favor. Ezequiel 16. Versículo 8. Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Extender el borde del manto era como un eufemismo, ¿verdad? Una expresión para decir, cásate conmigo. Quiero que te despose, quiero que me desposes. Es la misma expresión que Dios le está diciendo a Judá. Yo extendí mi manto sobre ti y me puse en pacto contigo. Entré en pacto contigo. Entonces lo que Ruth le está diciendo es, cásate conmigo. La palabra que se traduce como manto, ahí dice, el versículo 9, capa, extiende el borde de tu capa. La palabra capa es la misma palabra que en el versículo 12 del capítulo 2 se traduce como alas. Extiende tus alas. Boaz le había dicho a Ruth, tú te has venido a refugiar bajo las alas de Dios. Eso le dijo Boaz a Ruth. Aquí Ruth ahora le está diciendo, yo me quiero refugiar en tus alas. Le está diciendo prácticamente, yo creo que Dios te ha mandado a ti para refugiarme en sus alas. Algo le está diciendo de esa manera. Tú eres el medio por el cual yo me voy a refugiar en Dios. Le está diciendo Ruth. Ella le está diciendo, tú eres mi pariente cercano, tú eres el Goel. La palabra es Goel, el pariente redentor. Ella, por favor, extiende tu capa, significa ten misericordia de mí y haz misericordia conmigo. Haz misericordia. Él no tiene la obligación de redimirla. No lo tiene. Ella simplemente está esperando un acto de misericordia de parte de él. La acción de Ruth no fue desmedida tampoco. Estuvo dentro de los parámetros justos, no fue indecente en la manera en cómo le propuso matrimonio. A la final Ruth le está proponiendo matrimonio, pero no fue indecente. Estaban solos, no había nadie, y ella no insinuó otra cosa que lo que debía hacer.
Eso nos habla de una actitud casta y respetuosa de Ruth. Pero la reacción de Booz, ¿cuál fue la reacción de Booz? No dijo, bueno, listo. Si te quieres casar conmigo, listo. Vamos a casarnos entre nosotros y listo, disfrutemos ya. No. Él también se puso a planificar la manera justa de hacer las cosas. Si Noemí planificó la manera justa de hacer las cosas, Booz también lo hizo. Personas piadosas planifican hacer las cosas de manera ordenada. De manera ordenada. Fíjense la expresión de Booz: bendita seas tú de Jehová. Booz tenía en su mente las cosas de Dios, era un hombre piadoso. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Booz hubiese tenido su mente encochinada de lujuria? Fíjense el contexto y la situación que estaba rodeando el asunto. Si él hubiese tenido lujuria en su mente, contaminación, inmoralidad en su mente, dijo, esta es la oportunidad. Hubiese dicho. Pero no. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6? Mateo capítulo 6. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, Mateo 15. El Señor Jesús hablando dice, y llamando hacia la multitud dijo, oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué debe cuidar una persona para no caer en pecado? Su corazón. Las circunstancias pueden ser propicias, pero si tu ojo está lleno de luz, no vas a caer. Si tu corazón no está inclinado a la lujuria, a la inmoralidad, puede ser la situación más propicia, pero el hombre piadoso no va a caer. No va a caer. Puede ser una tentación dura, difícil, pero todo es un asunto del corazón. Si tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. El ojo de Booz estaba lleno de luz. Él no vio la circunstancia, simplemente se acordó del Señor en todo. Ni Booz le insinuó algo inmoral a Ruth, ni Ruth tampoco se le insinuó a Booz. No pasó nada. No pasó nada. Eso también nos dice que Booz también pensó, no solamente que yo no voy a pecar contra el Señor, ni se le ocurrió eso, pero tampoco quiso manchar su reputación ante las personas. Fíjense en los versículos. Versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, hablando de un pariente más cercano que él, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimirte, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Dice, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Él sabía que no iba a fallarle al Señor de manera interna
de manera íntima, él sabía que no habían pecado delante de Dios. Pero imagínense que Ruth hubiese salido y todo el mundo hubiese visto que Ruth salió de, el patroncito, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Él se cuidó y la cuidó. Él se cuidó su reputación y la cuidó a él. Él estuvo atento, él estuvo pendiente de que estar bien delante de Dios y también delante de los hombres. También pensó qué podrían decir los demás, aunque en su mente no tenía acusación de parte de Dios. Una persona piadosa realmente no solamente piensa, bueno, yo estoy bien delante de Dios, también piensa en el bien de los demás. ¿Qué irán a pensar los demás? Bueno, no importa, lo más importante es lo que Dios diga. Piensa también en otros. Que no hagas tropezar por tus acciones a otros. Vos entonces se compromete con Ruth. Vos se compromete con Ruth. No quiero perder este detalle antes de pasar a lo último. No quiero perder este detalle. Vos le dice, bendita, versículo 9, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Tu postrera bondad mejor que la primera bondad. ¿Cuál fue la primera bondad de Ruth? Pregunto. La primera bondad de Ruth. Versículo 11 del capítulo 2. Nos dice cuál fue la primera bondad de Ruth. Respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. La primera bondad de Ruth fue haberse quedado con su suegra sin que ella estuviese obligada a hacerlo. Ella no tenía la obligación de hacerlo, aún así lo hizo y lo hizo bien. Vos está diciendo, tu postrera bondad es mejor que la... Si eso fue bueno, lo otro que estás haciendo es mucho mejor. Aunque dice aquí, no fuiste tras jóvenes, ¿verdad? Pero realmente lo que está diciendo allí, si Ruth se casa con vos, Ruth lo está haciendo no solamente por su beneficio, sino por el beneficio de su familia. Recuerden que Booz iba a darle, si le podía dar un hijo a Ruth, no era contado como hijo de Booz, sino de Malón, porque era un pariente redentor. Y le iba a dejar descendencia a su difunto. Tu postrera bondad es mejor que la primera. No solamente le has sido leal y fiel a tu suegra, le has sido leal y fiel a tu esposo muerto. ¿Qué está diciendo vos? Tu postrera bondad es increíble. No lo estás haciendo solamente por ti, lo estás haciendo por la familia. Ruth lo hizo por otros. Vemos entonces que se comprometen. De hecho, la forma en cómo se compromete es mandándole unas medidas de cebada, ¿verdad? Y eso lo interpretó Noemí, lo interpretó bien, dijo, este hombre lo va a hacer. Este hombre lo va a hacer. Para terminar, la expectativa final del plan de Noemí. Booz tenía un pequeño impedimento. Había un pariente más cercano que tenía más derecho que él. Las palabras de Booz dicen, si él te redime, redímate. Es decir, le estaba renunciando inclusive a su posibilidad. Él quería hacer las cosas de manera justas. Una vez más, lo enfatizo. Él planeó las cosas, yo voy a hacer todo lo posible, pero si no me corresponde, no me corresponde. Pero yo hice las cosas de manera justa. Hice los pasos correspondientes. No me salté nada para mi beneficio propio. Y aunque tenía tal impedimento, él se comprometió en tratar de resolverlo para que él pudiese
Pero si no lo hubiese hecho, pero si no hubiese conseguido el propósito, vemos que lo que él quería hacer eran las cosas en el paso correcto. Y eso lo entendió Noemí. Últimos versículos, 18. Espérate, hija mía. Subraye eso. Espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Noemí planificó las cosas correctamente. Ruth ejecutó el plan correctamente. Boaz iba a tratar de hacer las cosas, o quiso, o va a hacer las cosas correctamente. Pero ya de ahí a que todo se concretara como ellos querían, no dependía de Ruth ni de Noemí. No dependía de ella. Ellas siguieron los pasos correctos, hicieron las cosas correctas, la hicieron de manera legítima y justa, no ofendieron al Señor, no ofendieron a otros, lo hicieron todo correctamente, pero llegan hasta cierto punto. Lo demás le corresponde al Señor. Lo demás le corresponde al Señor. Una persona que tiene confianza plena y esperanza en el Señor, actúa correctamente y espera en el Señor. Número 1, actúa. El Señor le da esperanza en algo, lo hace de manera correcta, legítima, no se lleva por delante nada, pero luego sabe que todo a la final le corresponde la última voz al Señor. Matthew Henry dice: Ruth hizo todo lo correcto, debiendo esperar con paciencia los hechos. Vos, habiendo emprendido este asunto, se aseguraría de manejarlo bien. Mucha más razón tienen los creyentes verdaderos para echar sus culpas, sus angustias sobre Dios, porque Él ha prometido ocuparse de ellos. Nuestra fuerza está en estarnos quietos delante de Dios. Es lo más difícil de hacer las cosas. Si Dios me pide que haga algo, ¿qué? Lo más difícil es esperar. Es esperar. Pero tu conciencia debe estar tranquila de que hiciste las cosas correctamente. Lo demás está en las manos del Señor, prosperar eso o no. Si Dios lo quiere, no es porque yo solamente hice lo correcto y Dios me tiene que pagar porque yo hice lo correcto. No, Dios no le debe nada a nadie. Haz las cosas correctamente y espera en el Señor. Si Él lo quiere hacer, lo hará y tú estarás bien porque hiciste las cosas de manera legítima. Los planes, las acciones deben siempre llevar una justicia intencional. Procurar que las cosas se hagan de manera justas, de manera intencional, con premeditación, pero de manera justa. Un cristiano verdadero debe esforzarse siempre en hacer lo correcto y descansar en que hizo lo correcto y que Dios obrará, y lo mejor que pase es lo que Dios disponga. Respondemos por última vez. ¿Cómo actúa una persona que realmente tiene esperanza en el Señor? Se activa planificando su futuro, actúa de acuerdo a eso de manera intencional, buscando la justicia, y finalmente descansa en la soberanía y providencia de Dios. Asimismo es el Evangelio, hermanos. ¿Cómo sé yo que voy al cielo? Porque Cristo lo prometió. Cristo prometió que aquel que se arrepiente y le hace a Cristo el Señor de su vida y se compromete a vivir solamente para Cristo, Cristo le promete perdón y vida eterna. Entonces yo confío en la promesa de Dios y yo espero en su promesa y yo actúo bajo su promesa. ¿Confías tú plenamente en la palabra de Cristo? Ruth y Noemí confiaron en la palabra empeñada de Boaz. Él empeñó su palabra
yo voy a resolver eso hoy. Y Noemí dijo, sí lo va a hacer. Estoy confiado en eso y voy a esperar. Así mismo es la salvación del alma. Yo confío en que estaré con el Señor porque Él lo prometió. Él empeñó su palabra. Él prometió que si me arrepiento y le soy leal a Él y confío en Él solamente para mi justificación, Él me promete perdón y vida eterna. Y allí el Evangelio. ¿Confías tú en el Evangelio? ¿Tienes tu esperanza en el verdadero Evangelio? El Señor nos ayude y selle su palabra en nuestras mentes y corazones. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre Celestial, por esta historia, que no es simplemente una historia, una novela, sino que tiene enseñanzas prácticas, teológicas, Señor. Gracias, Señor, porque vemos a vos como Cristo, que Cristo quiso redimir. Vos querías redimir y hizo todo lo correctamente posible para eso. Gracias porque Cristo también lo hizo, Señor. Gracias y esperamos en eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a no andar en desesperanza. Saber que si estamos en Cristo ya estamos plenos. Y ninguna cosa, Señor, ninguna situación económica, ninguna situación familiar nos da plenitud y satisfacción que haber obtenido la perla de gran precio, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a actuar correctamente en todo, con una justicia intencional, que nuestros planes y nuestras acciones estén basadas en cosas justas, como lo dice tu palabra, para no ofenderte a ti, para no ofender al prójimo, Señor. Y saber que todas las cosas que vayamos a hacer, oh Señor, descansar en tu última palabra, confiar en tu soberanía, providencia y bondad. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Sigue dirigiéndonos, sigue ayudándonos. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.